Sistema articular. Gente, este tema, si alguien acá es recursante, sabe que es un embole. Es muy complejo, hay muchas definiciones, discrepancias entre autores, maneras de clasificar. Entonces, por ser mucha información, es normal que uno se abrume un poco, se frustre o por ahí le agarre un determinado cierto rechazo a la materia. Por eso yo elijo siempre explicar sistema articular con generalidades ya casi a lo último. Si ustedes empiezan a la cursada, ustedes van a ver que comúnmente el orden para estudiar los temas son primero huesos, luego articulaciones, luego músculos, vasos, nervios y así sucesivamente. Yo no lo hago de dicha manera porque, como dije, ustedes arrancan de la manera común estudiando ya huesos y articulaciones y odian la materia. Y como sé que mucha gente no le gusta, no le quiere la materia, yo dejo por último. Así que vamos a ver si va a dar algún resultado, ¿eh? Bien, gente, articulación. Sistema articular en sí no hace falta explicar sistema articular, pero sí qué es una articulación. Sistema articular va a ser un conjunto de articulaciones, ¿no? Es el estudio de la articulación y bla, bla, bla. La articulación es la unión entre dos o más estructuras del sistema esquelético. Dos o más estructuras del sistema esquelético, ¿ok? Ustedes van a ver muchos docentes, ayudantes, mencionando que la articulación es la unión entre dos o más huesos. ¿Por qué? La mayoría de las estructuras del sistema esquelético que se articulan son los huesos. Pero ya vimos sistema esquelético, huesos y cartílagos. Entonces, si hay un cartílago con cartílago, cartílago con hueso, hueso con hueso, todo eso va a formar una articulación, ¿ok? Bien, si hay la unión entre dos estructuras, por ejemplo, acá yo puse ya dos huesos, decimos que la articulación es simple, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un hueso de un lado, otro de otro, entonces acá una articulación simple, ¿ok? Si hay la unión de tres o más estructuras, yo tengo una articulación compuesta por más de dos estructuras. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una articulación con tres estructuras, ¿ok? Ahora vamos a agregar acá una clasificación extra. Si la articulación independiente, si es simple o compuesta, posee un disco o menisco que separe la cavidad articular en dos partes, notem que acá hay un disco que está separando, vamos a dar un zoom, un disco que está separando una cavidad de este lado y otra de este lado, no solo una como vemos acá. Si hay un disco o menisco que separa, que compartimenta la cápsula, yo digo que la articulación es compleja, o sea, es más complicada, entonces posee un mayor nivel de complejidad, entonces es más compleja, ¿ok? Si la articulación posee dos huesos y está compartimentada, yo digo entonces que es simple y compleja. Si posee tres estructuras o más y posee un disco que compartimente, yo digo entonces que es compuesta y compleja. Acá, como no hay discos en estas dos primeras, por eso yo puse simple y no compleja, compuesta y no compleja. Bien, todos los años eso de compleja y bla 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 genera mucha discusión entre los estudiantes, los docentes, las cátedras, universidades, porque en realidad ese término solo explicamos porque se habla mucho. En el examen en sí no se pregunta prácticamente eso de complejidad de articulación, hasta mismo porque solo existen dos bibliografías que hablan de complejidad. Sería Anatomía de Gray y Anatomía de García Porrero. Anatomía de García Porrero, no el libro de Neuroanatomía de Porrero, ¿ok? Estos dos libros, después Rouvier, Moore, Prola, Trachet, Capandi y bla bla bla, no definen qué sería una articulación compleja, ni hablan, ni mencionan la palabra compleja con el significado que Gray y Porrero da, que es este que yo les expliqué. Pero entonces, Julio, ¿por qué nos toman
no toman mucho, prácticamente. Por ahí terminan tomando porque se habla demasiado, ustedes preguntan demasiado, pero eso no está prácticamente ni en el programa de la universidad para que tengan idea. Pero les explico porque genera mucha polémica todos los años, entonces trato de facilitarles la vida. En cátedra A, B y C de La Plata, en Barceló, si hablan de compleja, utilizan esa definición de Gray y Porrero, la definición correcta, aceptada, que existe, ¿no? Cátedra 1 y 3 de la UBA también, pero desde el 2023 notamos que Cátedra 2, que comúnmente es la más correcta y todo con la nomenclatura, es una cátedra que anda dando una definición distinta. Además de disco y menisco, Cátedra 2 de la UBA dice que si posee rodete o labrum, que no compartimentan cápsula, los rodete o labrum no compartimentan la cápsula, pero dicen, si posee eso, también vamos a decir que es compleja. Entonces, si ustedes están cursando en Cátedra 2 de la UBA, o reciben la asignación de Cátedra 2 UBA, ustedes van a decir distinto de las cátedras 1 y 3, distinto de Barceló y La Plata. Van a decir que la articulación compleja es una articulación que posee disco-menisco, que compartimenta la cápsula, y además sabemos que la cátedra 2, tiene un posicionamiento distinto porque agrega que una articulación compleja es aquella que también contenga labrum o rodete, que es el nicho ese de fibrocartílago. O sea, si posee un medio de adaptación de fibrocartílago, para Cátedra 2 ya se le considera ahí compleja. Pero dicha información no está en ninguna bibliografía. Y cuando consulté la cátedra me dijeron que estaba en el Gray 42. Yo, fanático de Gray 42, no encontré dicha información ahí. Al contrario, siempre que habla de compleja, Gray siempre aclara cuáles son las articulaciones complejas. Son la esternoclavicular, la rodilla, la temporomandibular y la costovertebral, ya si utilizamos el Gray 42, edición que solo está disponible todavía en inglés, ¿ok? Bueno, mucho texto, gente, infelizmente. Es medio aburrido generalidades, ¿no? Porque prácticamente estoy leyendo mi resumen, explicando, dando uno que otro ejemplo. No es así que se aprende anatomía. Pero tengan paciencia, conceptos y definiciones es mucha teoría. Y la materia anato es algo muy tridimensional. Yo tengo que ver imágenes, yo tengo que ver esquemas para poder entender. Entonces, con clases de dorso, miembro superior y bla, 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 o sea, con los otros TPs, yo muestro mucha foto, aplicación 3D, videitos y todo eso. Seguimos acá con otras informaciones. Si hablamos un poco de la palabra compleja, complejo, tiene muchos significados. El diccionario nos da, por ejemplo, que significa algo difícil, complicado, múltiple, que se compone de varios elementos, conjunto, unión de varias cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir un complejo industrial, ¿no? Un complejo inmobiliario, un complejo hotelero, porque hay varios hoteles, varias estructuras, varias cosas que prácticamente son parecidas, ¿no? Yo puedo decir, oh, el motor de este auto es muy complejo, o sea, es muy complicado de mejorarlo, desarmarlo, arreglarlo. Entonces puedo utilizar complejo con la palabra de complicado, difícil. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué les explico eso? Porque quando eu les digo, gente, Rouvier, Moore, Prola, Tachet, Capandi não habla de articulação compleja, si todos os anos recibo umas 10 personitas que me dicen, Juli, te equivocaste o dejaste pasar por alto. En el Rouvier sí habla de articulación compleja, en la Tachet también. No habla, gente. Ya leí estos libros 10 veces cada libro, ¿ok? Cuando, por ejemplo, por eso pasé acá la definición. Rouvier, cuando dice que los 4 últimos metacarpianos, que son huesitos de la mano, ahí de la región de la mano, acá, de la palma de la mano, ¿ok? Estos huesos forman una compleja articulación.
El autor está diciendo que se forma una articulación muy difícil y complicada de entenderla, de estudiarla, de visualizarla, de secarla. Entonces los autores van a decir, hay articulaciones que son más complejas que otras, pero más que nada con el hecho de que son más difíciles de estudiar, poseen más estructuras que forman parte de la articulación, ¿ok? No que contenga un disco o menisco y que sí o sí se clasifica como compleja según Gray o Porrero, ¿ok? Son cosas distintas. Por ejemplo, Rouvier no es un libro que utiliza la clasificación de articulaciones complejas. Él tampoco menciona definiciones como Gray y Porrero, ¿ok? Él tampoco habla de complejos articulares para que tengan idea. Bueno, noten acá, por ejemplo, hay muchas bibliografías, casi todas, que dicen que las articulaciones sinoviales son las más complejas, pero otra vez con el mismo significado, de que sea algo más difícil, complicado de estudiar, ¿ok? Acá Moore, por ejemplo, dice que las articulaciones sacroiliacas, la articulación del codo, la articulación mediocarpiana que está dentro de la muñeca, son complejas, pero ninguna de estas articulaciones contiene el disco o menisco. Entonces no habla acá de la clasificación esa que les pasé a principio, esta de acá según Gray y Porrero. Simplemente Moore está diciendo que son articulaciones complejas por el tipo de movimiento que realiza, cómo están dispuestas las articulaciones dentro de la cápsula, la cantidad de estructuras y bla bla bla. Otra vez es más difícil, más complicada, ¿ok? Bien. Aí ustedes ya ahora quieren sacarse los pelos. Ay, Julio, entonces no voy a entender nada. Tranqui. A la medida que vayan avanzando con miembro superior, por brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano, miembro inferior y bla, 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 cuando tengan que estudiar articulación por articulación, van a ver, acá no posee disco. Esta sí posee disco. Si posee disco, puedo decir prácticamente que es una articulación compleja, si el disco compartimenta la cápsula en dos cavidades, como vimos en la imagen anterior, ¿ok? Gray ya de una mencionó, ustedes vieron, Gray ya menciona cuáles son las complejas según él. Temporomandibular, externo-clavicular y articulación de la rodilla. La nueva edición agrega un poco de la costovertebral. Ya otras articulaciones que por ahí contenga disco menisco no clasifica como compleja. Cuando vayamos a estudiar miembro superior, hay una articulación acá entre clavícula y escápula, que es la cromioclavicular. Esta articulación posee un disco que en un tercio de los casos, o sea, en un tercio de la población general, en 33% de las personas, el disco está completo, compartimentando la cápsula en dos cavidades. Entonces, les voy a explicar que la articulación acromioclavicular es compleja en un tercio de los casos, ¿ok? Pero es un caso excepcional, específico. Cuando existan casos así, con las clases de miembro superior, inferior, dorso, lo que sea, yo les voy a explicar, ¿ok? Bien. Ahora vamos con otra definición. Un complejo articular. ¿Qué sería? Complejo, entonces vimos que hay otro significado, ¿no? Complejo puede ser un conjunto de cosas, ¿no? Un complejo hotelero, di como ejemplo. Complejo articular, un conjunto de articulaciones. Complejo muscular, un conjunto de músculos. Complejo óseo, un conjunto de huesos. Complejo ligamentoso, un conjunto de ligamentos. ¿Se entiende? Entonces, un complejo articular es un conjunto de articulaciones, ¿ok? Pero solo un conjunto de articulaciones, no. Vamos a hablar de complejo articular para un conjunto de articulaciones que trabajan al mismo tiempo para realizar un determinado movimiento. Entonces, esta es la definición que ustedes van a tener que nombrar en un examen de anatomía. Y el complejo articular lo podemos encontrar de dos maneras, ¿ok? Una, este conjunto de articulación en sí puede estar todo adentro de una misma cápsula. Entonces, por ejemplo, la articulación del codo, podemos decir que es el complejo articular del codo porque hay tres articulaciones que van a estar todas acá adentro de la misma cápsula. Vamos entonces a tener varios ligamentos,
membranas que van a cerrar todo eso y van a dejar todo acá oculto dentro de una cápsula. Rápidamente, ¿qué es una cápsula? Acá tenemos la cápsula en sí encerrando las articulaciones en su interior, ¿ok? Luego hay complejos articulares, que sería la segunda manera, donde las articulaciones están aisladas entre sí, que es el caso acá del hombro. El complejo articular del hombro está formado por 5 articulaciones: esternoclavicular, acromioclavicular, la glenohumeral y otras 2 articulaciones falsas, que ya vamos a entender qué sería eso, ¿ok? Cada una está en una ubicación distinta, cada una posee su cápsula, cada una tiene sus ligamentos, entonces están prácticamente lejos una de la otra, ¿ok? Eso quiero que entiendan. El complejo articular del hombro es muy tomado en La Plata, Barcelona, UBA y muchísimas universidades y con muchísimas materias, porque carreras, kinesio, enfermería y todo eso, porque es una zona muy, muy importante, ¿ok? Y hablarlo, mencionarlo, nombrarlo como complejo articular del hombro, prácticamente solo lo hace Snell y Capandi, ¿ok? Hay algunos otros autores también que lo agregan, pero nada. Pero independiente, si Rouvier, por ejemplo, no explica complejo articular del hombro, nosotros vamos a tener que saber qué es el complejo articular del hombro, dar su definición y nombrar sus articulaciones, por más que Rouvier no mencione el título complejo articular, ¿ok? Bien, codo es considerado complejo articular también, ¿no? Como mencioné, los libros que, por ejemplo, utilizan la palabra complejo articular del codo es el Latarchet, el Pro, ¿ok? Presten atención en cuanto al posicionamiento de la cátedra Universidad de ustedes. Cátedra 3 de la UBA, desde el 2023, principalmente en 2024, empezó también con una mini locura, o sea, sacaron información no sé de dónde, porque los libros en sí no aclaran, ¿ok? Cátedra 3 dice que complejo articular es solo el complejo del hombro y toma toda esa definición que yo les expliqué como correcta. Los otros no pueden ser complejo articular. Es muy raro que digan eso, porque si ustedes van a ver muchos videos de Cátedra 3, posteos de Cátedra 3, ellos mismos llaman complejo articular del hombro, complejo articular de la rodilla, complejo articular de la muñeca, en varias partes, videos y todo eso, pero en los trabajos prácticos explotan la cabeza de ustedes diciendo que no se puede nombrar codo, por ejemplo, como complejo articular. Y mira, está en Latarchet. Y Latarchet es bibliografía de Cátedra 1, 2 y 3. Raro, ¿no? Pero bueno. Y dicen que Capandi no lo clasifica de esa forma. Pero Capandi en sí no es ni bibliografía de la universidad. ¿Okay? Es un libro recomendado para leer biomecánica, pero no es bibliografía, pero nada. Entonces, ¿qué diría yo en Cátedra 3? Yo digo, el complejo articular es un conjunto de articulaciones que trabajan entre sí para realizar un determinado movimiento, como por ejemplo el complejo articular del hombro. Después sabemos que hay otros complejos articulares, pero si bien está en la bibliografía, la cátedra no toma como complejo articular. Listo. Chao quilombo, pelea, yo veo todos los años en los grupos discusiones de horas sobre eso. Simplemente porque no saben así decir, ok, el pie está en la parte inferior de la pierna. Pero la cátedra dice, o quiere que yo diga que también está en la cabeza. Ok, yo quiero probar. Entonces el pie, según las bibliografías, está en la parte más inferior de la pierna. Y sabemos que la cátedra también, como posicionamiento, dice que el pie está en la cabeza. Perfecto, listo, chao, aprobado, paso a segundo. ¿Ok? ¿Estamos combinados? Seguimos. La articulación compuesta, ¿no? Entonces son 3 estructuras o más. Y el doctor Pro dice que una articulación compleja automáticamente es un complejo articular. Entonces, esto sería interesante más que nada si ustedes cursan en Cátedra 2. Entonces, toda articulación compuesta, que sería esta de acá, 3 estructuras, automáticamente podemos decir que es un complejo articular. Y repaso acá porque es mucha info. ¿Cómo era el complejo articular? 2 maneras. O las articulaciones están
juntas adentro de una cápsula o están aisladas entre sí. Y si ustedes prestan atención, toda articulación compuesta en sí, las articulaciones están adentro de la cápsula. Es un complejo articular, ¿ok? La compuesta entonces es un complejo articular ahí también. Bien, seguimos ahora. Podemos clasificar las articulaciones según otros criterios más y todavía muy tomados. Ustedes tienen que saber clasificar las articulaciones. Ahora con generalidades es imposible, ¿ok? Es mucha perseverancia, constancia, disciplina y tiempo. Articulación por articulación, repitiendo como un loro, una por una, es cuando ustedes van a aprender de verdad cómo definir y dar, digamos, todas las clasificaciones necesarias para probar. Ahora solo con generalidades es mucha info, ustedes se pierden, por más que armen 400 esquemas, ¿ok? Bien. Otra manera de clasificar, además de las que dijimos, tenemos que agregar, es por grado de movilidad, tipo de tejido interpuesto, morfología, que es la forma de la articulación, y la cantidad de ejes que participan en la articulación. Así que vamos un poquitín de cada. Grado de movilidad. Podemos encontrar articulaciones móviles, que son conocidas como diartrosis. Ya vamos a ver que no siempre van a ser tan móviles, pero eso es importante. Acá, móviles, diartrosis. Semimóviles, que son las anfiartrosis. Y las inmóviles, que son articulaciones sin artrosis. Artro significa prácticamente articulación, ¿ok? Entonces, sin artrosis acá, sin articulación, sin movimiento, ¿ok? Bueno, entonces tenemos acá, por ejemplo, articulaciones que unen los huesos de una manera que no se pueden mover. Entonces es una articulación sin artrosis. Después acá tenemos, por ejemplo, el fémur con el coxal, donde el fémur hace esto. Una articulación de artrosis, una articulación móvil. Después, una articulación semimóvil sería, por ejemplo, los discos de la articulación entre las vértebras. Tengo un disco que es como una goma, la vértebra, otro disco, la vértebra, y el disco, por ser como una goma, permite algo de movimiento. Entonces la suma de varios discos hace que con cada una se mueva un poquitín, y con eso, moviendo y doblando articulación por articulación, yo puedo encurvar la columna, ¿ok? Pero no es que una en sí hizo esto, no, cada una va a girar, o mejor dicho, va a moverse un poquitín, y la suma de varias, prácticamente yo formo un arco y logro inclinarme hacia lateral, hacia adelante, hacia posterior, ¿ok? Bien, otra clasificación entonces, además del grado de movilidad, sería el tejido interpuesto. Podemos encontrar entre los huesos 3 tipos de tejidos muy comunes y de vez en cuando en algunas un cuarto tipo de tejido. Sería el tejido sinovial. El tejido sinovial, gente, más que nada es un líquido. Entonces digan de una. Uno de los tejidos interpuestos sería el líquido sinovial. ¿Se acuerdan que estudiamos, nombramos membrana sinovial, bolsa sinovial, vaina sinovial? Porque secreta un líquido seroso, como un aceite. Bien, entonces tenemos acá la articulación sinovial, que va a ser un líquido que se encuentra ahí entre los tejidos. Entonces, si yo vengo acá a esta primera articulación, por ejemplo, yo imagino que todo acá adentro hay líquido, ¿ok? Que permite el deslizamiento de estructura, ¿ok? Con estructura, estructura con estructura. Bien, otro tejido que puede estar adentro es el cartílago, ¿ok? Yo puedo encontrar articulaciones donde hay cartílago hialino, y hay otras articulaciones donde hay cartílago fibroso, que es el fibrocartílago. Dependiendo del tipo de cartílago, yo le voy a dar una clasificación más. Todo eso ya vamos a ver. Hay varios tipos de sinoviales, vamos a estudiar, varios tipos de cartilaginosas, vamos a estudiar. Si entre las articulaciones yo encuentro como líneas de tricot, de tejido conectivo fibroso nomás, o sea, nada de cartílago, nada de goma, yo voy a pensar que es una articulación fibrosa, ¿ok? Bien, la articulación sinovial es muy conocida como simplemente articulación sinovial. De una llamamos que es una diartrosis, porque toda sinovial es diartrosis y viceversa, según la Tarchet. Luego la cartilaginosa yo puedo llamar de sínfisis cuando tengo fibrocartílago,
o de sincondrosis quando tenho cartílago hialino, por exemplo. La fibrosa yo puedo llamar de sinfibrosis también. Y bueno, hay algunas articulaciones donde el hueso se une a otro hueso por hueso. Literalmente se transforma todo eso en hueso, se fusiona, como si hubiera derretido las puntas de los huesos y pegado uno contra el otro. Entonces prácticamente queda completamente inmóvil, ¿ok? Y el tejido interpuesto es hueso. Entonces vamos a llamar la articulación de ósea o sinostosis, ¿ok? Bien. Después podemos clasificar entonces según su forma, ¿no? Yo busco una forma de la articulación y puedo dar ahí lo que sería el género, ¿no? Si ustedes van a una manera para entender género, cuando ya hablamos de género en nuestra vida, por ejemplo, comúnmente sabemos que existe el género hombre, el masculino, el género femenino. Si uno va a lo más básico, uno piensa que el cuerpo masculino comúnmente es un cuerpo, qué cuerpo feo, Juli, es un cuerpo más cuadradito, ¿cierto? Un cuerpo más cuadradito así, más recto, ¿bien? Obviamente, por supuesto, esto es una manera de hablar, un ejemplo muy antiguo, ¿no, gente? ¿Cómo se dice? Nada que ver, pero bueno, para que puedan entender, comúnmente uno imagina que el hombre tiene el cuerpo más recto, más cuadrado. Entonces el género masculino, cuando uno habla, imagina un cuerpo más cuadrado, menos curvilíneo. Por supuesto, hay mujeres con el cuerpo más cuadrado y por eso es del género masculino. Nada que ver. Después vamos a tener que si yo imagino una mujer, el pelito de la mujer, el Juli es un pésimo dibujante, pero bueno, tenemos acá el cuello, tenemos acá lo que sería un cuerpito más curvilíneo, ¿ok? Bien. Noten que la mujer, cuando una persona ve un cuerpo más curvilíneo, lo primero que piensa, es una mujer. Por supuesto, hay hombres con cuerpos más curvilíneos, hombres con cuerpos y así sucesivamente. Acá no tiene nada que ver con masculino, femenino, hombre y mujer o lo que sea. Acá estamos hablando que lo primero que pienso cuando hablo de la palabra género es más o menos cómo es la forma de la cosa, ¿ok? Por eso les traje este ejemplo, ¿ok? Porque se toma mucho con anatomía y ustedes confunden mucho. El docente va a preguntar cuál es el tipo de articulación. Cuando él pregunta cuál es el tipo, él está hablando cuál es el tipo de tejido interpuesto, pero él no dice todo, él dice cuál es el tipo y ustedes tienen que saber qué es esto. Y después él dice cuál es el género. Género, ustedes tienen que pensar género, hombre, mujer, forma. Ok. Forma es lo que me está pidiendo, ¿ok? Entonces, tipo es el tejido, género es la forma. Y vamos a encontrar varias formas. Si yo voy acá directamente, vamos acá a esta imagen. Noten, yo encuentro partes de las articulaciones que poseen formas distintas. Unas que tienen forma de silla de montar, otras más elipsoides, otras más trocleares, como una bisagra de una puerta, otras más planas, otras más esferoides. Entonces yo voy a agarrar una parte de los huesos que se articulan y veo, esto parece que, una esfera, esferoide, eso parece una tróclea, entonces una articulación troclear o bisagra y así sucesivamente, ¿ok? Bien, ¿qué más? Cantidad de ejes, ¿ok? Si la articulación es móvil, significa que puede realizar movimientos, por menores que sean. Entonces, por ahí trabaja utilizando un movimiento que se desplaza en el plano sagital o plano coronal o en varios, y cada plano se relaciona con un eje. Vimos eso con planos y ejes, ¿se acuerdan? Entonces, si la articulación va a trabajar alrededor de un solo eje, vamos a decir que la articulación es uniaxial, antiguamente conocida como monoaxial, ¿ok? Si la articulación presenta dos ejes, vamos a decir que la articulación es
biaxial. Si la articulación posee los tres ejes ortogonales, que son los tres que se entrecruzan, vamos a decir que es multiaxial, conocido antiguamente como triaxial, ¿ok? Son conceptos muy importantes. Comúnmente la uniaxial realiza 2 movimientos, la biaxial va a realizar 4 movimientos, o sea, son 2 ejes, pero que permite 4 movimientos, como ejemplo, la flexión y la extensión. Flexo y extensión son 2 movimientos, pero están girando alrededor del eje lateral, que es el eje transversal. Entonces, un eje, 2 movimientos, ¿ok? Si yo digo que una articulación es uniaxial, puede realizar 2 movimientos. Si es biaxial, realiza 4 movimientos. Si es multiaxial, porque posee 3 ejes, realiza 6 o más movimientos. Hay excepciones. Eso vamos a ver cuando alcancemos dichas articulaciones, ¿ok? Con cada trabajo práctico. Bien, las sinoviales son las más tomadas, importantes, vistas, complejas del cuerpo humano, entonces vamos a estudiar por último. Vamos con las articulaciones acá, fibrosas. Vamos a ver estas rápidamente. Y por último, o en este video, o un video aparte solo hablando de las sinoviales, ¿ok? Bien, las fibrosas, gente, son las sin fibrosis, ¿no? Son tejido conectivo fibroso que está entre los huesos. Podemos encontrar entre el diente y el alvéolo, que es el huequito donde se encaja el diente a nivel de la mandíbula y del maxilar. Si yo doy un zoom, veo pequeñas fibras de tejido conectivo fibroso. Entre algunos huesos, la membrana fibrosa son fibras de tejido conectivo fibroso, también una articulación fibrosa. Si yo doy zoom en el cráneo, vamos acá con esto, esto acá sería, vamos a ver qué sería esto, una articulación móvil. Vamos acá, entre los huesos del cráneo podemos encontrar que cuando los huesos se fusionan, la mayoría va a poseer suturas. Noten acá. Estas suturas son articulaciones fibrosas también. Entonces, si doy un zoom en eso, yo veo, doy un zoom, yo veo prácticamente pequeñas fibras entre los huesos, ¿ok? ¿Y cuáles son las articulaciones fibrosas? Casi no se toma eso, ¿ok? Tenemos las sindesmosis y membranas interóseas que tenemos acá, las gonfosis, que son acá entre diente y alvéolo, y las suturas, que están a nivel del cráneo, por ejemplo, ¿ok? Las articulaciones fibrosas son sin fibrosis, o sea, sin artrosis. Todas estas son inmóviles, no se mueven, ¿ok? Quiero que entiendan que una articulación sin artrosis por ahí posee un escaso movimiento, pero no la voy a clasificar como anfiartrosis. Por ejemplo, el diente acá, a veces yo puedo mover un poquitín el diente. Ahí ustedes van a decir, Juli, si yo muevo un poquitín el diente, ¿no puedo decir que la articulación fibrosa es una anfiartrosis, que sería semimóvil? No, porque es un escaso movimiento nomás. La anfiartrosis, que es la semimóvil, tiene que tener algo de amplitud, poco, pero ya es más allá de solo un poquitín, ¿ok? Bien. Vamos acá con las cartilaginosas, ¿ok? Tenemos que encontrar cartílago hialino o fibrocartílago, que es cartílago hialino mezclado con tejido conectivo fibroso. O sea, yo voy a mezclar esto de acá, que son fibras de tejido conectivo, con cartílago hialino para formar fibrocartílago. Bueno, yo encuentro, por ejemplo, las sincondrosis, que son cartilaginosas primarias, ¿ok? Que están, por ejemplo, acá entre estructuras del esternón, partes del esternón. Y tenemos las sínfisis, ¿ok? Que son cartilaginosas secundarias. Las sincondrosis son cartílago hialino y las sínfisis son fibrocartílago. Vemos acá, por ejemplo, un disco de fibrocartílago. En su momento yo les dije que los discos entre las vértebras son sínfisis también. Entonces son fibrocartílago, ¿ok? Bien, después podríamos agregar a estas articulaciones cartilaginosas el cartílago epifisario, ¿ok? Que participa en el crecimiento de huesos, pero no se toma, no se habla de eso. De alguna manera, si quieren sacar una captura de pantalla para saber de dónde leer, o si
tienen mi resumen, vayan directamente ahí. Bien, bueno, las articulaciones cartilaginosas son en su gran mayoría anfiartroses. Entonces estas de acá, al contrario de las fibrosas, que eran sin fibrosis, sin artrosis, las cartilaginosas podemos decir que son anfiartrosis, o sea, son semimóviles, se mueven algo. Bien, tenemos acá las óseas. ¿Se acuerdan que dije que a veces los huesos se pegan entre sí? Cuando hay fusión entre huesos y todo se transforma como si fuera en un solo hueso, yo digo que es una articulación ósea o sinostosis. De esa manera sabemos que es una sinartrosis, no posee ningún movimiento. Entonces tenemos diartrosis, que es móvil, anfiartrosis, que es semimóvil, y sinartrosis, que es prácticamente una articulación sin movimiento. La sinostosis es la única que de verdad no se va a mover ni un poquitín que sea. Por eso es una verdadera sinostosis sin artrosis, ¿ok? Vamos con un video parte 2. El próximo video me concentro en hablar de las articulaciones sinoviales, que son en su mayoría las más tomadas. Ustedes van a ver que a nivel del cuerpo humano en sí, si vamos acá con la aplicación 3D. Juli, ¿cuál es la aplicación que utilizas? Yo utilizo Atlas de Anatomía Humana 2025, cuerpo humano completo en 3D. No sé si es pagado o no, porque yo lo compré o lo descargué hace como 5 o 6 años, cuando era 2020, 2021, y simplemente a cada rato se actualiza sola. Entonces no sé si lo compré de por vida, porque yo en su momento compré 500 aplicaciones. Entonces busquen. Creo yo que es gratis. Creo, ¿ok? Bien. Las articulaciones en sí son muchas en el cuerpo. Estuvimos hablando de sin fibrosis, de sin artrosis, de todo ese quilombo que ustedes se marean. Pero ahora con locomotor, miembro superior, miembro inferior, dorso, la mayoría van a ser diartrosis sinoviales, ¿ok? Entonces tenemos que entender bien las diartrosis sinoviales, porque las chances, probabilidades de que el docente me pregunte una articulación diartrosis sinovial es inmensa, independiente de cátedra o universidad. Entonces si vamos acá, anoten, tenemos la esternoclavicular, la cromioclavicular, la glenomeral, las articulaciones a nivel del codo, las articulaciones a nivel acá de la muñeca, entre estos huesos, entre los huesos de la mano con los dedos, entre los huesos de los dedos, son todas diartrosis sinoviales. Entonces yo me concentro en saber si hay disco-menisco, si cuál es el movimiento que realiza, qué músculos están moviendo cada una de las articulaciones que voy mencionando, y así sucesivamente. No voy a estar estudiando prácticamente los otros tipos de articulaciones, no voy a estar viendo ejemplos, ¿ok? Bien, en el próximo video vamos a estar hablando solo de articulaciones sinoviales a priori, y si hay algo que agregar al final del video, por supuesto, lo aclaro. Nos vemos, chao, chao.